Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a debatir la decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Después va a estar con nosotros Valeria Moy. Con ella vamos a analizar el incremento en las tasas de inflación, el aumento en la pobreza en México y cómo se relacionan estas dos variables de la inflación y la pobreza. Y para terminar con Santiago Aguirre, vamos a platicar del segundo aniversario de la Guardia Nacional y el séptimo de la masacre en Tlatlaya. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional la prohibición del consumo lúdico y recreativo de la marihuana. Con esto se podrá autorizar actividades relacionadas con el autoconsumo, como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la hierba o el cannabis con fines recreativos. Quedan, sin embargo, muchos temas pendientes. Vamos a debatir este tema. Saludo a nuestros colaboradores de la mesa de los jueves. Blanca Heredia, ¿cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Luis, Sabino. Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Blanca, Luis, un placer saludarlos. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que, no sé, les pregunto, ¿ustedes están a favor de la legalización de la marihuana, Blanca? Sí, sin duda. ¿Sabino? Pues sí, con matices. ¿Luis? Sí, no, definitivamente, claro que sí. Puros liberales, caray. Los conservadores están en el gobierno, Blanca. En esta materia. En esta materia sí son muy conservadores, comenzando con el presidente López Obrador. ¿Cómo viste la decisión de la Corte, Blanca? Pues la verdad yo la vi muy bien. Sí, me parece que, como lo reportaron varios medios de comunicación, fue una decisión histórica que se monta sobre lo que fue en su momento, en 2015, un proyecto de sentencia que al final se aprobó y que había escrito el ministro Saldívar, en ese momento no era presidente de la Suprema Corte, en donde, digamos, hizo una interpretación muy interesante a partir del derecho a la dignidad y el derecho a la libertad. Recuperó de la Declaración de los Derechos Humanos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con base en ella propuso que se declarasen inconstitucionales un conjunto de artículos de la Ley de Salud que prohibían el uso lúdico de la marihuana. Básicamente este derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con reconocer que las personas tenemos el derecho a elegir la forma que queremos llevar nuestra vida, siempre y cuando esto no afecte a otros, que debemos, para poder ser libres y para poder ejercer nuestra dignidad, tenemos que tener las libertades que nos permitan elegir nuestra profesión, nuestro tipo de pareja, nuestro tipo de vida, la música que oímos, cómo disfrutamos nuestro tiempo libre. Y esa fue la primera parte, digamos, de la argumentación de Saldívar, que la traigo a colación porque es en el fondo el mismo argumento el que ahora ya llega a la Suprema Corte después de que el Congreso de la Unión, que había sido instruido por la Suprema Corte que tenía que regular el uso de la marihuana, una vez la Corte le dio la razón a unos clubes de cannabis, diciendo que, argumentando que con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues no se podía impedirles que pudieran efectivamente cultivar, consumir y demás. La Suprema Corte entonces le dice al Congreso de la Unión que tiene que legislar. Y el Congreso se ha pasado todos estos años, desde 2015 y todavía después desde 2018, en otra vez que les han estado diciendo al Congreso que tienen que ya ponerse a hacer su trabajo, no lo hizo y entonces tomó la decisión, insisto, histórica, la Suprema Corte de Justicia, histórica en favor de las libertades y de darle contenido, me parece, material, a través, en este caso, de la declaratoria de inconstitucionalidad de esos artículos de la Ley de Salud, pero más generalmente de afirmar el poder de la Corte para defender nuestras libertades.
Así es. Luis, ¿tú cómo viste pues bien, la Corte? El problema, pues es el Congreso, ¿no? Porque la verdad también hay que decirlo, todos creo que estamos a favor de la regulación, perdón, de la legalización, pero todos entendemos que este es un bien con características que lo llevan a tener un fuerte componente de regulación. Falta esa otra parte, ¿no, Luis? Bueno, yo creo que falta esa parte y faltan quizá también otras, Leo. O sea, es congruente con lo que había argumentado la Suprema Corte en el pasado, sí, de otorgar libertades. Hay todo un debate sobre si Saldívar fue demasiado lejos en basar esto en la libertad del desarrollo de la personalidad y solamente podía haber dicho la libertad de escoger el consumo de un bien o un servicio. Pero la sentencia de la Corte, que generaliza ahora a todas las personas y no solamente a los amparados, es insuficiente porque no atiende el problema de la cadena productiva. O sea, no queda claro cómo puede una persona hacerse de los insumos necesarios para el autoconsumo, y tampoco permite, obviamente, la comercialización, etcétera. Y tampoco, como bien dices tú, Leo, pone las reglas que se requieren para regular el consumo de un producto que tiene características que requieren cierta regulación. Y efectivamente, creo que hay está en falta el legislativo, pero también el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Aquí el que va a tener que dar los permisos es COFEPRIS, y bueno, hay una clarísima intención por parte del presidente de la República de que esto camine lo más despacio que se pueda, ¿no? Porque es un producto que tiene, digamos, ciertas características. Y creo que también hay una discusión sobre el enfoque de la Presidencia de la República con respecto a cómo resolver el gravísimo problema que tenemos en materia de narcotráfico y seguridad en el país, donde desgraciadamente, desde mi punto de vista, pues no se ha avanzado mucho, y esta sentencia de la Corte pues en realidad tiene un impacto bastante pequeño sobre la difícil situación de seguridad que tiene el país. No, desde luego. Nos faltan muchas cosas en varios ámbitos, no solamente en términos de autoconsumo, ¿no? De acuerdo. Tú, Sabino, decías que estás a favor de la legalización, pero con matices. Supongo que va a salir el lado estatista del señor Sabino Bastidas, que tanto le gusta la intervención del Estado. Yo creo que, Leo, visto con preocupación, realmente esto es una decisión muy importante, histórica, como lo señalan los periódicos, siempre y cuando hubiera sido emitida en 1970. O sea, es muy buena la decisión, pero es una decisión que llega tarde al escenario mexicano. El impacto de esta decisión en 1970, en 1980, pues hubiera sido totalmente distinta al impacto que va a tener en este momento. Hace 8 días se presentó el informe de las Naciones Unidas de la Oficina de Combate a la Droga y el Delito, y los datos que arroja este informe, que hoy dediqué un buen tiempo a revisarlo, pues evidentemente estamos ante un giro muy importante en la historia del consumo de las drogas en el mundo. Estamos ante un nuevo fenómeno delincuencial, estamos ante una nueva producción, estamos ante un nuevo consumo, estamos ante nuevos instrumentos de los estados para enfrentarlo, estamos ante el uso de las redes sociales, lo que se llama la web oscura, en la compra y en el manejo de todo el fenómeno. Estamos ante una complejidad del fenómeno global del consumo de las drogas, estamos ante un mayor daño de algún tipo de drogas que están llegando a nuestros jóvenes, que son más baratas, estamos ante el perfeccionamiento del mercado de la cocaína, estamos ante un abaratamiento del mercado de marihuana y las cannabis en el mundo. Entonces, efectivamente, es una decisión histórica que creo que puede ser útil en tanto que sea un precedente. Pero sí, mi planteamiento evidentemente va a la lógica de la política pública de manera integral, claro, a cómo todos vamos a enfrentar este fenómeno, porque no se trata de una ley de promoción del consumo de la cannabis, se trata de cómo le damos más información a los jóvenes. Leía un dato muy interesante, que el 40% de los jóvenes en Estados Unidos considera que le hace daño
daño la marihuana. El otro 60% no está consciente de los daños que puede tener la marihuana en su salud, en el consumo diario reiterado de esta toxina, como lo puede ser el alcohol, como lo puede ser el cigarro, como lo pueden ser otras drogas prohibidas. Obviamente yo estoy de acuerdo en el desarrollo de la personalidad, siempre y cuando tú tengas la capacidad de darle a la sociedad toda la información seria, donde tienes que atacar también o regular o ordenar la parte de la publicidad de los nuevos productos, donde tienes que ver el alcance a los menores de edad, en fin, yo creo que una decisión de este tipo es importante, es interesante, pero en la medida en que hay una política pública integral. Y desde mi punto de vista estamos ante un quiebre de la lucha mundial contra las drogas. El último dato es que 275 millones de personas consumieron drogas de manera explícita, clara, en encuestas el año anterior al informe. Se estima que puede ser mayor el número. Esto implica una responsabilidad, una madurez, implica cómo el Estado, para concederle a tu anuncio de que me iba a meter con el Estado, como el Estado o los estados nacionales tienen la capacidad de enfrentar o atender algo que es de salud pública, que es de racionalidad. No, para eso tenemos derecho. El derecho no escribe lo que queremos que sea, escribe lo que queremos, no escribe lo que es, escribe lo que queremos que sea. Se mueve en el terreno del deber ser, y el deber ser tiene una axiología y hay una serie de valores. Y yo creo que hay que preñar estas decisiones de los valores necesarios, en donde no sea simplemente decir, pues libertad y libre desarrollo de la personalidad, sí, pero ¿en qué marco? Sí, ¿en qué condiciones? Sí, ¿con qué regulación? Y esa libertad de consumo pues va acompañada de una serie de reglamentos que desde mi punto de vista han sido demasiado lentos. Totalmente. Pensar que en 2021 estamos regularizando la cannabis, cuando el tema ya son las metanfetaminas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Legalizamos también todas las metanfetaminas? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Legalizamos todas las cocaínas? Sí. ¿Legalizamos todo el mercado de drogas? Bueno, y yo tengo mis dudas de que un país solo, a ver, sí, siempre y cuando tenga una visión global. Yo tengo serias dudas de que un país de manera solitaria pueda tomar una decisión global de esa magnitud sin tener consecuencias muy fuertes a su seguridad interior y a su seguridad nacional. Bueno, yo sí creo que hay que legalizar todas las drogas y también hay que regularlas, porque no es que esté yo a favor de las drogas, al revés, creo que hay que combatir su consumo y adicción, pero la manera de hacerlo no es prohibiéndolas, sino con programas de educación y salud públicas. Eso es lo que yo pienso, pero tengo que decir, Blanca, a mí sí me gusta que la Corte haya argumentado esto como un derecho de los individuos a meternos los que se nos pegue la gana. También. Hombre, ¿por qué el Estado me tiene que prohibir, no? ¿Qué me puedo, o sea, por qué el Estado me tiene que tratar como niño para decirme qué sí me puedo fumar o qué no me puedo fumar? ¿Por qué a ti que te gusta el tabaco, no, espero no estar haciendo indiscreto, por qué tú... Es súper obvio y público. Es público, sí, hasta aquí has fumado. Notorio. ¿Por qué así se te dejan fumar tabaco y no te dejan fumar marihuana, no? Blanca. Sí, o por ejemplo, ahora en la pandemia, como creo que le pasó a varios, pues unos tiempos me dio por comer muchos pastelillos, ¿sí? Y pues a mí sí me parece muy fundamental que yo pueda comerme todos los garibaldis que yo quiera, ¿sí? Oye, tengo aquí que confesar que cuando trabajábamos juntos, Blanca y yo, llevaba unas botanas con unos chiles que nos volvían... Esas sí tenían droga, Blanca? Era una especie de droga. Era una especie de droga. Yo no sé qué le echabas a esas salsas, pero bueno. La superpoderosa. Pero déjame decirte les comento que para mí es histórica. Déjame retomar en qué sentido me parece histórica. Uno, por lo que dices, soy una firme creyente en eso, soy una liberal, libérrima, digamos. Sí. Creo que siempre y cuando no afectemos a otros, tenemos que tener la libertad para desarrollar justamente nuestra vida como mejor consideremos y queramos a lo largo del tiempo ir cambiando también, ¿sí? Y eso incluye el tipo de sustancias que consumimos. Desde luego, dependiendo del tipo de sustancias, tienen que regularse y estoy de acuerdo con lo que aquí han dicho. También creo que
ya no sé si le pondría tanto histórica, pero sí creo que es una decisión significativa en el contexto político presente, en el contexto de una corte que, digamos, ha tenido que lidiar con un presidente enormemente fuerte y que en varios momentos sentimos varios de nosotros que estaba amenazada la independencia de la corte. Creo que hay también aquí en esta decisión un acto de mostrar su independencia, porque claramente teniendo mayoría Morena estos últimos años en la Cámara de Diputados, pues no ha logrado sacarse adelante la regulación de la cannabis que ya había insistido la Corte que tenía que hacer el Congreso. Entonces eso me parece que es importante subrayarlo. Finalmente, mencionan mis colegas dos áreas en las que pues se queda corta esta declaratoria de inconstitucionalidad en términos de atender, uno, el problema del tráfico que sigue siendo ilegal de estupefacientes todos, incluyendo la marihuana, y ahí conecta con todo el asunto de la violencia vinculada al combate a las drogas, y ahí pues no hace nada esta declaratoria de inconstitucionalidad. Tampoco nos anuncia, ni tendría por qué necesariamente hacerlo, más que insistirle al Congreso que tiene que regular y a la COFEPRIS que tiene que emitir una serie de lineamientos y a la Secretaría de Salud, la parte de regulación vinculada con salud pública que menciona Sabino. Yo mencionaría una tercera, que de alguna manera mis colegas, Sabino quizá más, pero ambos creo que también aluden a ello, y es como la sensación de que vamos detrás del tren, pero muy detrás del tren. Y esto también tiene efectos económicos. A mí esta es una parte que me inquieta especialmente, me parece un costo muy alto. O sea, mientras vemos cómo en los Estados Unidos ya, ¿no?, un estado tras otro ha legalizado el consumo de la marihuana, y se está generando toda una industria, se viene generando hace ya años. Nosotros, siendo uno de los principales productores de marihuana, no hemos generado las condiciones para que pueda generarse una industria que pueda ser rentable, que pueda ser eficiente, que pueda ser limpia, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y que pueda generar empleo. Sí. Y me parece que es otra vez como estarnos tirando, o sea, no solamente nos pasamos matándonos, persiguiendo a los que trafican con las drogas, sino que además desaprovechamos la posibilidad de generar riqueza. No, totalmente, Luis. Acá lo hay que decir que la industria de la marihuana es una industria ya muy fuerte en Estados Unidos, en Canadá. Hay empresas incluso que cotizan en la bolsa. Y si México no se pone las pilas, pues van a acabar ganándonos el mercado las transnacionales en este potencial mercado de, pues me atrevería a decir, de miles de millones de pesos al año, ¿no? Si algún día se legalizara completamente la producción y comercialización de marihuana, probablemente México sería un país, pasaríamos a ser un país exportador o un país importador, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Incluso podríamos tener un caso, por ejemplo, en el que nos quejáramos de que Estados Unidos subsidia su agricultura y ese subsidio nos causa un daño en México, ¿no? En materia de marihuana, es una cosa muy curiosa, ¿no? Lo que queda muy claro, Leo, es que la prohibición de la marihuana es contraproducente, ¿no? Es contraproducente desde el punto de vista de salud, incluso puede ser contraproducente desde el punto de vista del consumo, y es contraproducente desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Porque encarcelas demasiada gente que no deberías encarcelar, los encarcelas por crímenes que no vale la pena periodos de cárcel ni siquiera breves, pero mucho menos largos, y además tienes una población carcelaria que no, porque en México no se dictan sentencias, que está allí injustamente, y eso los vicia más, y luego salen de la cárcel y sus posibilidades de reinserción normal a la sociedad son todavía menores. De hecho, los primeros amparos que se presentaron en la Corte se presentaron con un ánimo, porque los presentó México Unido contra la Delincuencia, de contribuir a la seguridad del país. Sí. Y utilizar un argumento a favor de la libertad para el objetivo de mejorar la seguridad. Y creo que ese es un ángulo también muy importante, porque no hemos logrado mejorar la seguridad, y esta sentencia de la Corte, reconociendo su importancia, no es suficiente tampoco para avanzar en ese sentido, y creo que como sociedad sí necesitamos, digamos, que hacer una reflexión muy importante con el gobierno, con el legislativo y con el Poder Judicial,
de cómo avanzar en el ámbito de seguridad, porque en México eso se ha convertido quizá en el principal reto, ¿no? Sí. Entonces creo que irse con la finta de que con esta sentencia de la Corte vamos a avanzar mucho en materia de seguridad, pues sería una falsa esperanza, ¿no? No, totalmente de acuerdo. No. Porque incluso en lugares donde no se ha legalizado la marihuana, a mí me tocó cuando viví en Estados Unidos, el problema en la ciudad donde vivía, que era Nueva York, lo administraba la policía. Les dejaba, era muy fácil traficar para la gente que traficaba con las drogas, muy fácil ese negocio, pero claramente les ponían límites a que no podían extorsionar, secuestrar, asesinar, etcétera. Ahí sí les caía el poder del Estado. Entonces, lo que puede hacer la policía es administrar esa violencia, ¿no? Incluso tolerando el narcotráfico. Adelante, Sabino. Sí, yo creo que... Perdón, Luis, ¿tú querías decir algo? Sí, muy rápidamente. O sea, la legalización integral de la comercialización de un producto sí ayuda a disminuir los problemas de seguridad. Pero, digamos, esta sentencia que te permite el autoconsumo es una solución parcial y, por lo tanto, no es suficientemente, ¿no?, en el sentido de la seguridad. No, así como está, van a seguir los mercados negros de la marihuana. Correcto, sí, correcto. Adelante, Sabino. Perdón. Sí, creo que lo que hay que apuntar es lo que estaba señalando Luis hace rato respecto al fracaso del tema de la seguridad pública en México. Después de 30 años de luchar contra el narcotráfico con el saldo de vidas humanas, yo creo que hay que hacer un alto, porque ya estuvieron los partidos del PRI, ya estuvo el PAN, ya estuvo la izquierda, y el saldo de muertes, las masacres de la semana pasada, la captura de instituciones, el papel del narcotráfico en esta elección, que lo dijimos desde un principio, era una de nuestras principales preocupaciones, lo abordaban ustedes en la mesa del lunes. Creo que es momento de hacer un alto y darnos cuenta que este tipo de medidas, de estos paliativos o estas pequeñas acciones, que no minimizo su importancia, carecen de la visión integral de revisarlo todo. Estamos ante un momento de cambio. Lo que está diciendo las Naciones Unidas en este tema es que tenemos que volcarnos en estrategias mucho más profundas de educación y de información, porque en muy pocos años el consumo de drogas en las redes sociales y las nuevas formas de comercialización, la aparición de las nuevas monedas electrónicas, están revolucionando este mercado. Son mercados en donde ya no hay los grandes cargamentos. Los informes están reconociendo que no se están encontrando los precursores químicos de la generación de nuevas drogas, que se están multiplicando las nuevas drogas que se están vendiendo a los jóvenes y en general en el mundo. Se aumenta el decomiso de metanfetaminas, pero no hay ningún decomiso de precursores químicos, lo que significa que está influyendo dentro de medicinas de patente, dentro de químicos de otro tipo, solventes. Es decir, estamos ante un fenómeno que está dando un giro muy importante. Esto empezó a cambiar hace 10 años, lo anunció el presidente Obama en su último informe publicado en materia de drogas, que es muy interesante el mapa y el futuro que ya está planteando para los Estados Unidos, pero el cambio ya nos alcanzó. Ya estamos ante un fenómeno totalmente distinto. Ya decir simplemente vamos a desregular y esa es la bala de plata que nos salva, yo lo veo muy difícil. Creo que hay que entrar a una lógica de investigación, de estudio de la salud, de, por supuesto, educación e información, pero de inteligencia, el tema de inteligencia financiera, la colaboración con otros estados, la cooperación internacional. Es decir, esto requiere volcarnos como sociedad con todos los frentes de manera muy activa y muy organizada, mucho más sofisticada de lo que lo estamos planteando. Y creo que nosotros al discutir la legalización de la cannabis para uso lúdico, lo que tenemos que tratar de generar es una conversación mucho más elaborada, que va más allá de simples temas de seguridad pública, son temas sociales, son temas de cómo creas cohesión social para enfrentar familiarmente esto. Si yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría que tus hijos, tus sobrinos, verlos consumiendo cannabis? ¿Te gustaría que ese sea el futuro de tus hijos? Pues ahí es donde yo meto los matices. Está bien el desarrollo de la personalidad. A ver, déjame, te hago una pregunta.
¿A ti te gusta ver a tus hijos ingiriendo alcohol? No. ¿No te gusta? No, pues por supuesto que no. Bueno, yo sí me echo mis copas con mis hijos, Eso, la verdad, pero, ¿no? A ver, tampoco están en edad, pero déjame bueno, así. o sea, ese está bien, pero cuando tengan edad, pues echarte una copita de vino con tus hijos no está mal. Eso, pero mira. Y tengo que decirte que el alcohol es más dañino que la marihuana. Esa es una discusión médica, pero no entremos en la carrera de cuál de ellas más. A ver, no hay duda del daño de algunas metanfetaminas que crean una destrucción del organismo en semanas. Hay algunas muy graves. No, ahí estás, pero tú decías de la marihuana. Yo, si me preguntas... Hablaste de la legalización de todas. Yo sí. Pero estamos hablando de la marihuana. Yo estoy, por eso, nada más estoy diciendo que no podemos nada más simplemente escalarlo a decir, pues más liberalización, pues más legalización, y pensemos en la legalización de todas. En este momento, a los mercados informales y delictivos de la droga, la legalización de México del cannabis le resulta perfectamente irrelevante. Esto no va a transformar nada. En eso tienes razón. Me toca. A ver, venga. Sí, nos toca una última ronda, 1 minuto cada uno, porque ya se nos acabó el tiempo. Una última ronda. Venga, Blanca. Estoy de acuerdo con mis colegas en que desde luego esta declaratoria de inconstitucionalidad del uso lúdico de la marihuana en el modo autoconsumo, es muy importante subrayarlo, ¿sí? No resuelve los problemas de seguridad del país, sí. Tampoco se hace cargo de todas las consecuencias que tiene en términos de salud pública. Dicho lo anterior, sí quiero reiterar que es una decisión muy importante en defensa de la libertad de los individuos y que se monta y a su vez incentiva o contribuye a un cambio cultural que me parece que es importante también mencionar en la sociedad mexicana. Vemos que se ha movido de manera importante el grado de aprobación a que se permita el consumo legal de la marihuana. En las últimas encuestas del periódico El Financiero lo vemos de febrero de 2019 a febrero del 2021 pasa el porcentaje que cree que debe de consumir, de legalizarse, digamos, el consumo de la marihuana, pasa del 47 al 52%. Es especialmente claro que son los hombres jóvenes, los varones, los que más aprueban esto, también las mujeres jóvenes mucho más que las mujeres mayores de 40 años, y que hay una clara asociación entre nivel de escolaridad y apoyo a que se legalice el consumo de la marihuana. Creo que en parte es importante esto, además de por la defensa en sí misma del valor de la libertad y del libre desarrollo de la personalidad, porque en algún sentido el régimen prohibicionista, ¿sí?, se va minando también en la medida en la que avanza este cambio cultural a favor de el libre desarrollo de la personalidad, específicamente en este caso en lo que concierne al consumo lúdico de la marihuana. No, de la marihuana y de las otras drogas, desde luego, y yo quiero ser muy claro acá, yo no es que estoy a favor de las otras drogas, a mí me daría pavor que alguno de mis hijos consumiera heroína, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que educarlos a los chavos, ¿no? Más que prohibirles, hay que educarlos y hay que tener programas de salud pública para evitar las adicciones, ¿no? Prohibiendo no se resuelve el problema. Esa es mi postura. Luis, 1 minuto de conclusiones. No, efectivamente, Leo, lo que muestra la historia, la experiencia, es que la prohibición no soluciona el problema, ¿no? Y entonces, digamos, la pregunta que para Sabino es, si él hubiera sido ministro de la Corte, ¿hubiera votado a favor o en contra de esta sentencia que acaba de hacer la Corte, ¿no? A pesar de que, reconociendo obviamente que esto no resuelve los problemas de seguridad del país, y es importante señalarlo porque no se quiere crear esta expectativa de que ya resolvimos el problema del narcotráfico y de seguridad en México. No, para nada, no, estamos muy lejos de hacerlo, ¿no? Yo creo que la gran pregunta es, porque somos vecinos de Estados Unidos, y eso tiene 2 consecuencias. Uno, ¿es realista pensar que en algún momento Estados Unidos va a tener un menor consumo de drogas, sí o no? Porque el consumo que hay en México no tiene nada que ver en el volumen ni en la intensidad que el consumo que hay en Estados Unidos.
O sea, los problemas que tenemos de narcotráfico en México son mayoritariamente creados por el consumo en Estados Unidos, aunque también obviamente hay un mercado en México, pero de una dimensión completamente distinta. Entonces, creo que sí vale la pena hacer la pregunta de si en Estados Unidos puede haber una reducción en la demanda. La mayoría de la gente dice que no, pero creo que los americanos tienen que hacer un esfuerzo para plantearse ellos mismos esa pregunta. Y si la respuesta es que no va a haber, entonces tenemos que preguntarnos nosotros cómo lidiar, cómo manejar, porque no se puede resolver, el problema del narcotráfico con Estados Unidos, y eso requiere una discusión, como bien decía Sabino, de una profundidad muy importante, y creo que ese problema es mucho más importante para el futuro de México que otras discusiones que no se tienen en México, desgraciadamente, y este problema sí tenemos que atacarlo de alguna manera, porque la destrucción que causan el crimen organizado al país, en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del bienestar, es de una importancia mayúscula para el futuro de México. Sabino, un minuto de conclusiones. Difícil aprovecharlo completo, pero nada más déjame poner, yo creo que estamos viendo un fenómeno que es viejo. Ya no somos solamente un país dependiente del consumo en Estados Unidos, ¿no? En México se ha incrementado el consumo y el pago con drogas a los suministradores de la droga ha generado un mercado local muy importante que hay que poner en perspectiva. Tenemos que acercarnos a un fenómeno distinto que requiere una conversación mucho más amplia. No minimizo la importancia cultural de una resolución. Lo que estoy diciendo es que como país vamos tan lentos a un fenómeno tan grave que estoy leyendo en los informes internacionales, vamos tan mal en la coordinación, estamos tan desarticulados, hemos tenido tantas bajas y la reflexión no pasa de ciertos lugares comunes, que me parece que tenemos que empezar por cambiar la conversación. Creo que también tenemos que hacernos cargo, y aquí va el comercial al Estado, yo creo que sí, tenemos que hacernos cargo de las debilidades estructurales de un Estado que no ha podido en 30 o 40 años enfrentar un fenómeno de esta magnitud y que sus decisiones han sido erráticas. Creo que pasa por la revisión de esas decisiones. Por supuesto que está todo lo que decía Blanca, la parte cultural, la parte educativa, estoy de acuerdo con eso, pero yo lo que hago un llamado es, quizás lo estoy viendo con una perspectiva un poco más catastrofista, que ya está afectando la seguridad nacional, que ya está afectando la gobernabilidad del país y que estamos dejándolo correr. Lo que pasó en los últimos 10 días en México respecto a las masacres entre grupos delincuenciales, si no nos coloca en un estado de alerta, pues no sé qué nos va a colocar en un estado de alerta, y no vernos complacientes con una resolución que desde mi punto de vista hoy ni en 3 años cambiará en nada los mercados de consumo de las drogas. Culturalmente sí, como muestra sí, pero a esta velocidad el daño que podemos tener en el corto plazo puede ser mucho más grave. Bueno, pues muchas gracias. Lo siguiente que habrá que prohibir, desde luego, son los Garibaldis de la doctora Heredia. Que también me encantan a mí, hay que decirlo. El azúcar hace mucho daño. Sí, no, bueno, es increíble. La encuesta que nos... No les des ideas, Leo. Muchas veces el gobierno hace lo que puede hacer, entonces quita la sal de la mesa. No puede resolver el problema del crimen organizado, pero sí puede quitar la sal de las mesas de los restaurantes, que está bien, pero en fin, entonces no les des ideas, por favor. ¿Tú querías decir algo, perdón, Luis? Sí, no, la encuesta que mencionaba Blanca hace rato, El Financiero, señala que la aceptación del consumo de marihuana en México es aspiracionista. Ah, mira. Pues claramente. A lo mejor por eso no le gusta al presidente de la República. Pero además sí es muy joven, es muy impresionante la diferencia por edad y por grado de escolaridad, también por grado de escolaridad. Pues hombre, les agradezco muchísimo. Blanca, ya vete a echar tu Garibaldi con un cigarrito, que todavía puedes en este país de libertades. Gracias, Sabino. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene Valeria Moy del Instituto Mexicano de la Competitividad. Vamos a hablar con ella del tema de la inflación, un tema que nos afecta a todos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los incrementos de precios en nuestro país? Regresamos.